Hola, buenas tardes. ¿Cómo está comunidad Rosref? Una vez más, gracias por acompañarnos a nuestro episodio número 30. El día de hoy vamos a hablar sobre todo este mundo de los documentales. Hace 8 días estuvo el festival que fue Docs MX, que se realizó en la Universidad de la Comunicación. Vienen gente que está involucrada o quienes organizaron el festival, y también tenemos a gente que se dedica a hacer documentales y que nos platiquen un poco más o entendamos más el mundo de todo lo que tiene que ver con los documentales. Entonces, el tema de hoy, Docs MX, cine documental. Y bueno, voy a presentar a mis invitados. Como siempre, les agradezco el que ustedes estén con nosotros y agradezco a nuestros invitados que estén el día de hoy. Y bueno, empezamos con Luis Rincón, director y documentalista. ¿Cómo estás, Luis? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, gracias por aceptar. Luego tenemos a Pau Montagut. Así es. Así es, ¿lo pronuncié bien? Perfectamente. Sí. Pau es director artístico de Docs MX. Así es. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Luego tenemos a Inti Cordera, director ejecutivo Docs MX. ¿Cómo estás? Bien, Inti? muchísimas gracias. Aquí. Bienvenido. Gracias, buena tarde. Creo que vamos a hablar de algo que les gusta hablar Tantito. mucho. Bueno, no sé si después de toda una... ¿Cuánto tiempo? 10 días Después de 10 días, dirán, ya no queremos hablar nada de documentales hasta el próximo año, o quedan como muy efusivos y con ganas de seguir hablando de los documentales. No sé si... No sabemos hablar de otra cosa. Entonces, ya la costumbre ya es la costumbre. Pues bueno, comencemos con la pregunta de rigor. ¿Qué son los documentales? ¿Cómo se conforman? ¿Cómo se conforman los documentales? ¿Cómo se conforman? ¿Qué son? ¿Cómo se comportan? Yo creo que es... yo creo que es poniendo en contacto, ¿no?, las historias con los buscadores de historias, ¿no? Realmente, un documentalista para mí es un buscador de historias que tiene ganas de contar, ¿no? Que sabe encontrar contenidos de calidad en unos tiempos que, las carteleras comerciales y los medios de comunicación masivos, sobre todo la televisión, han decrecido en calidad bastante, ¿no? Sobre todo en calidad a la hora de captar y representar la realidad. Entonces yo creo que se configuran desde que un documentalista se pone en contacto con la historia, toda la maquinaria ya se pone en marcha, ¿no? Claro. Entonces, para mí es más que... Es una industria que se compone como por la materia prima con la que se trabaja, con la realidad, y por lo tanto de historias. Y luego normalmente con una agrupación de voluntades que se ponen de acuerdo y trabajan en colaboración para poder llevar a cabo un proyecto, ¿no? ¿Hay diferentes tipos de documentales? Diríamos que yo creo que cada vez hay... sí, cada vez hay diferentes formas de contar la realidad y que se expresan y ahora se etiquetan o catalogan en subgéneros, ¿no?, de las narrativas. Al final no es otra cosa que la forma de contar, como dice Pau, de alguien y contar una historia, ¿no? No será la misma forma la que tiene Luis o la que tengo yo o la que tiene otro director norteamericano, porque también de ahí influyen, de alguna forma, nuestra educación, nuestro contexto cultural, nuestra educación audiovisual también, qué cine vemos, qué cine no vemos, ¿no? Es muy diferente el cine del este de Europa al cine norteamericano, al cine chileno. Entonces, después hay clasificaciones, ¿no? Cine de observación, cine documental periodístico, documental narrativo, experimental. Incluso ahí, y en la última década hemos visto cómo el género documental se ha revitalizado en su forma de expresarse y de comportarse, cuando de pronto ha integrado estructuras narrativas más propias de la ficción, ¿no? El argumento, o una película contada en una serie de actos, o incluso hasta la animación ha llegado a intervenir en el documental como una forma también de complementar esta forma de contar las historias. ¿Cuál te gusta más a ti, Luis?
Bueno, a mí lo que me gusta del documental es que justo eso, ¿no? Que siempre que voy al cine a ver una película no sé qué película voy a ver. Al contrario del cine de ficción, que de alguna manera tú ya te adelantas un poco al tipo de película que vas a ver o incluso adivinas qué es lo que va a suceder. El cine documental, como aborda la realidad y la realidad todo el tiempo está cambiando, pues es difícil saber qué va a pasar en la película, ¿no? Y justamente lo que me gusta es que cada director encuentra una particular forma de contar una historia, porque el documental se ha agarrado mucho, ¿no? de darle valor a la subjetividad, y en la subjetividad cada director va encontrando una forma distinta de contar una historia, y a mí eso es lo que más me atrae del documental. Entonces sí hay ciertos tipos de géneros dentro del documental, si se les puede catalogar de una forma, pero aún así cada género, cada director lo aborda de una manera distinta, ¿no? Porque lo hace desde su particular punto de vista. Entonces realmente no hay como un tipo de cine documental que me gusta, más bien el cine documental per se me gusta ya, ¿no? Porque voy descubriendo diferentes formas de abordar la realidad, de interpretarla y de contarla, ¿no? En el cine. Bueno, se unió a nosotros Jacaranda Correa, directora del Lab 22, Laboratorio de Experimentación Digital. ¿Cómo estás, Jacaranda? Hola, la magia de la tele de pronto presenta. De repente es un documental experimental, ¿no? Es la tele. Es la tele. Gracias por la invitación y perdón por el retraso. Sabes que esta ciudad es imposible. Es un caos. Estar en el tráfico es una experiencia ontológica, digo yo, porque es así de... Pero bueno, gracias y perdón por el retraso. No te preocupes. Para integrarte, ¿qué opinas de lo que estamos empezando a platicar? Pues estaba escuchándolos, yo más bien, no sé, estaba terminando de escuchar a Luis Rincón y me gustaba mucho lo que estaba comentando, justamente lo que ocurre con el cine documental, que efectivamente son experiencias siempre sorpresivas, ¿no? Son momentos en los que pues tú llegas y nunca sabes a qué te vas a enfrentar, dado que efectivamente, como decía Luis, aborda temas de la realidad, y sobre todo, y lo más interesante es ver la cantidad de miradas, de hechuras, ¿no? Cinematográficas en cada director. A mí eso es lo que me impresiona. Y sí debo decir que, por ejemplo, hubo un momento en que, pues por la cantidad de documentales que también ve uno, imagino que les pasa lo mismo a Inti, a Pau, ¿no? O sea, de estar curando un festival, o yo estar haciendo también una barra de documentales, además también en el Canal 22, llega un momento que dices, ay, creo que ya lo vi todo, ya me aburrí, pero justo lo que me pasa con Docs DF es que cuando dices, ya lo vi, bueno, Docs MX, perdón, dices, ya lo vi, se pone Inti. Yo también me pasa. Ya, exacto. Entonces dices, ya, creo que ya lo he visto todo, y de pronto hay algo que te maravilla, dices, no puede ser. O sea, ¿en qué momento? O sea, no es el tema, sino es la manera de contar esa historia. Contar esa historia. Claro. Es extraordinario, es una cosa verdaderamente sorprendente, es una experiencia que yo creo que no se parece, diría yo, pues casi en nada al cine de ficción, ¿no? Y en México, ¿cómo se encuentra toda esta parte del cine documental? ¿Cómo se encuentra? Yo creo que muy bien. Yo creo que el cine documental mexicano goza de muy buena salud y de muchas formas, ¿no? El volumen de la producción crece y crece, ¿no? Si nos remontamos hace 11 años cuando hicimos la primera edición y habremos recibido 40 trabajos mexicanos, y este año fueron 240 producciones mexicanas, entre largos y cortos, entre producciones apoyadas por fondos públicos, independientes, escuelas. Estamos hablando de un trabajo que se multiplica año con año, y se multiplica y crece no solo en número, ¿no? Sino también, y es muy grato ver en cuanto a la calidad de las películas. Hace 10 años, no sé, la mitad de esas películas tenían una fuerte influencia del documental, del formato documental que tradicionalmente se ve y se veía en la televisión, ¿no? Claro. Con formatos como muy claros, ¿no? De narrativa basada en la entrevista, en la narración, un poco más en la ilustración. Sí, era un formato, ¿no? Que fue marcando y ahora creo que
me da razón un poco la premisa de que para hacer buenos documentales hay que ver buenos documentales, y lo que creo es que hemos contribuido nosotros y muchos otros festivales y espacios como Visión Periférica en Canal 22 a alimentar con buenos contenidos la mirada de los realizadores que ahora están produciendo y están dejándonos ver que están produciendo obras cinematográficas, ¿no? No necesariamente, digo, con este referente del formato televisivo que marcó hace una década a quienes hacían documentales, y ahora la experimentación, y es un terreno muy fértil, ¿no? Eso es lo que sobre todo siento, ¿no? El documental en México es un terreno fértil. Estamos muy sorprendidos. Lanzamos una convocatoria de un concurso digital y de pronto nos llegan 32 cortos producidos en 100 horas. Y son producciones que se hicieron a lo largo y ancho del país y que simplemente acudieron al llamado de una invitación para producir y contar algo, ¿no? De su lugar, de su entorno, de su gente, de su comunidad. Porque lo que estás comentando, realmente ahora todas estas nuevas herramientas que estamos teniendo facilitan el hacer ahora un documental. Digo, siempre tiene que ver que sea una buena historia, que sea una buena producción, pero ahora es más fácil hacerlo. Hablando de herramientas, no hablando de... Porque un buen documental tiene que tener una buena historia, pero ahora con el mismo teléfono puedes hacer cosas. Que con, no, o sea, o igual no. lo que pasa, por ejemplo, si tú tomas o sea, hoy todo el mundo se siente fotógrafo haciendo fotos en Instagram, Claro. hoy todo el mundo se siente un reportero, hoy todo el mundo se siente un cineasta grabando con su celular, ¿no? O con cualquier dispositivo móvil, y yo creo que el punto no es ese. Efectivamente hay un punto en la tecnología que ha democratizado el acceso, también la facilidad de decir cosas, pero yo siempre pienso que también efectivamente puedes hacer una gran cosa con un celular, y ahí ya hay varios documentales que se han hecho con celulares increíbles, pero no basta la tecnología siempre está al servicio de una mirada, de una manera de decir y de contar las cosas, ¿no? Entonces, por más que digamos que la tienes ahí a la mano, pues sí, pero no necesariamente, siempre se necesita una mirada y alguien que sepa contar bien una historia, ¿no? Y ahora, en DocsMX de este año, ¿qué lo sorprendió, Pau? Las fiestas. Las fiestas. Aparte de... No, pues, nosotros lo que, bueno, desde hace muy poco tiempo realmente, nosotros somos un festival que queremos que se caracterice por la programación que tenga, por la oferta de contenidos, ¿no? Nosotros abrimos una convocatoria internacional, se inscriben los documentalistas interesados. Este año fueron 1.450 documentales de 108 países, y a partir de ahí se hace la selección, ¿no? Nosotros no sabemos cómo va a ser la programación del festival. ¿Por qué? Porque las películas, o sea, tanto la calidad como digamos, las diferentes temáticas de las películas marcan cuáles van a ser las categorías del festival. O sea, este año hemos tenido categorías que a lo mejor el año próximo no están, o viceversa, ¿no? Entonces, pues esa siempre es la máxima sorpresa, ¿no? Y también ver, como comentaba Inti antes, del aumento de la producción de cine documental mexicano, cómo se está expandiendo, cómo está abriendo horizontes, ¿no? Tanto temáticamente, antes veíamos unos filones de temas mucho más fijos, ¿no? Para el documentalismo mexicano, o bien desde un corte antropológico, o bien migración, o bien cárcel, ¿no? Sobre todo. Ahora los temas son mucho más diversos, y también es una expansión geográfica, ¿no? Cada vez hay más documentalistas mexicanos que están filmando fuera de las fronteras del país, ¿no? Entonces eso también ayuda, ¿no? A que la expansión esta que te decía de la variedad temática y narrativa pues haya aflorado, ¿no? En este último año, en estos 2 últimos años, y eso es otra cosa que nos ha sorprendido bastante. Hay como temas o ejes que se manejan muy constantemente dentro de los documentales. Un ejemplo de lo que se presentó en este año. Pues no, yo creo que no. O sea, hay
digo, tendencias de pronto por momentos también que tienen que ver con lo que sucede a nuestro alrededor, cercano o lejano, ¿no? Digamos, sí, por ejemplo, hay un buen volumen de producción sobre lo que ocurre en Ucrania, en la República de Georgia. Hay, por supuesto, en nuestra producción nacional, pues una preocupación por lo que ocurre en el país. ¿No? Claro. Pero yo creo que lo que marca la producción documental es la diversidad. Y yo creo que pues, ahí todos podríamos darnos la razón en que tú volteas a un festival de cine documental y es como un mosaico de historias de lo más variadas que nos cuenta desde, pues, no sé, lo más pequeño e íntimo de la realidad y de una familia. Y algo cotidiano. O, pues, o una lucha armada en un país lejano, ¿no? Sí, la confluencia de estilos, ¿no? O sea, porque puedes tener documentales que ya, o sea, documentales de frontera en los que dices, bueno, pues es un documental, pero mezclado con la ficción, o sea, hay... Eso exactamente, o sea, es increíble. ¿Un documental forzosamente tiene que ver con la realidad? Pues yo diría que sí, no sé, a ver, yo digo que sí, pero la hay manera... esta combinación de también con la ficción. Bueno, lo que pasa es que la ficción también toma elementos de la realidad, pero claro, digamos que los dispositivos para narrar esa historia son distintos a los que utilizas en el documental. Sin embargo, en el documental puedes utilizar también dispositivos de la ficción, ¿no? O sea, poniendo, digo, normalmente tú pones, o sea, haces montajes de escena, pero incluso más explícitos, ¿no? O sea, ahora hay una película, me sorprendió una película de una gran amiga mía, fotógrafa, Dariela Ludlow, que dijo, bueno, pues esto era un documental porque después volvió una ficción y luego regresó al documental, pero ahora es una docuficción. Entonces, docuficción. Pues sí, o sea, en realidad yo creo que puedes contar las historias o sea, la gran ventaja y la riqueza del documental es que siempre estás en la frontera, siempre estás rompiendo con los límites de la ficción, del propio documental. Digo, para mí sí, o sea, siempre tiene que ver con, o sea, la materia prima es la realidad, ¿no? Claro. Digo, también puede ser la ficción, pero digo, tomas como elementos mucho más aterrizados y a partir de ahí, pues, interpretas y interfieres y haces lo que quieras tú con tu propia película, ¿no? Ok. Esa pregunta, ¿cómo entender nuestro entorno a partir de una producción audiovisual? ¿Es como una realidad? ¿Siempre es como una ventana a lo que estamos viviendo día a día? Un ejemplo, ahorita en este caso, en el festival, a la hora de estar viendo todos estos documentales, ¿era un reflejo de nuestra realidad? Pues, bueno, son interpretaciones. O sea, la única realidad, digamos, fija que pueda haber será la de una cámara de seguridad de un poste. Pues ahí está, las, ¿no?, que salen en las noticias, ¿no? El cine, pues, es una interpretación de la realidad. Claro, ¿no? Y, no sé, Luis, tal vez como creador, como director, nos puede contar estos procesos creativos que vive. Pues sí, ¿no? O sea, creo que sí, es un reflejo de la realidad, pero es un reflejo de la realidad visto a través de los ojos de una persona en particular, ¿no? Y creo que justo ese es el valor del documental. Nos han acostumbrado mucho tiempo a darle muchísimo valor a la objetividad, y la objetividad, o sea, lo único que hizo fue caer en el objetivismo, ¿no? Que es que todos viéramos las cosas exactamente de la misma manera, ¿no? Y eso prevaleció durante mucho tiempo, y más en este país. Y creo que ahorita justo el valor del documental es descubrir que no, que hay un montón de maneras de ver el mundo, ¿no? Y un montón de maneras de interactuar con él. Y creo que sí, ¿no? Ir a un festival de cine documental es justamente ver un mosaico de lo que es el mundo, ¿no? De las diversas formas de ver el mundo y de enfrentarlo, ¿no? Y de aproximarse a él. Yo también por eso creo que el documental ahorita está en una etapa tan fértil, porque justo se da al mismo tiempo que viene la revolución de la información con el internet, ¿no? Donde justo lo que hace es promover muchas maneras de ver el mundo. Y el documental encaja perfecto ahí también. Y cuando me refiero a una ventana hacia la realidad es, o sea, a veces cuando estás viendo un documental, o sea, duele a veces ver lo que está sucediendo, que te estén contando esta historia y a veces tú la ves un poco lejana, y a la hora de ver el documental te das cuenta que en cierto problema o cierta historia es mucho más difícil o mucho más dura de lo que uno pensaba. Entonces a veces es como
el verse y el darse cuenta de muchas cosas de las que nos sentimos ajenos, pero estamos dentro de. Sí, digo, también uno como documentalista busca justo eso, ¿no? Encontrar esos reflejos con el otro, ¿no? Buscar los temas universales, saber qué es aquello con lo que el espectador se va a sentir identificado con la historia que tú estás abordando, porque pues al final todos habitamos este mismo planeta, ¿no? Claro. Y entonces dentro de eso sentimos mismas cosas, experimentamos experiencias similares y no es difícil de pronto sentirse identificado con las historias que estás viendo en un documental. No, al contrario, te sientes muy cercano de gente que vive en contextos totalmente diferentes al tuyo, pero siempre hay algo que te une a ese mundo, ¿no? Y te sientes identificado de alguna forma. Ese es tu trabajo muchas veces como documentalista, encontrar cuáles son esos elementos con los que el espectador se va a sentir reflejado, identificado y por lo tanto le va a importar, ¿no? lo que está viendo. Y además una parte fundamental, bueno, yo creo, y para mí, y siempre cuando lo comparto con amigos o incluso alumnos, digo, el documental, a diferencia de lo que podría ser el documental cinematográfico, a diferencia de un documental de televisión o de un reportaje, mueve emociones, ¿no? Entonces, claro, no estás diciendo lo que debe de ser, abres preguntas y al mismo tiempo tratas de contar una historia sin decir esto es, esta es mi verdad, o sea, tú estás tratando de meterte muchas veces en la historia de los otros, ¿no? O en la historia de cualquier tema para a partir de ahí hacer una interpretación de la realidad, pero sí, yo creo que una de las cosas más importantes del documental es esta posibilidad de mover emociones, ¿no? Esto que comentas, ¿cuáles serían como los pasos para hacer un buen documental? Habría como alguna forma, o sea, como, olvidarte de que hay un paso para, o sea, ese es un paso. Sí. O sea, hay alguna forma como de tips o de trucos, no sé, en donde para hacer un buen documental tiene que tener ciertas tener una buena historia. O sea, o un buen personaje, o una buena historia. Yo creo que esa es la base de un buen documental. Pero también saber contarla. Exactamente. Es que es todo. Puedes tener una excelente historia, pero no sabes cómo llevarla o cómo narrarla en esta. Yo yo sí insisto, para hacer buenas películas hay que ver buenas películas. O sea, yo creo que también el ejercicio del oficio de la creación audiovisual entra por los ojos, ¿no? Y entra también por la lectura y por ser una persona informada, más en el documental. Pero y también pues a lo mejor ejercitando el oficio también. Tal vez tu primera película no sea precisamente lo que a ti más te guste, aunque a muchos les guste. Sí, a ti no y luego la próxima te gusta mucho a ti, ¿no? Pero no le gusta mucho a la gente. Es muy subjetivo también, ¿no? ¿Dónde se ve el cine documental? ¿En dónde se ve? La gran pregunta del hoyo negro. O sea, en 2MX. Pero es una vez al año. Sí, no, pues, sí. Pero durante el año, ¿dónde se ve? Creo que son los festivales de cine, y que ya no son pocos, los que ya sean especializados en el documental, como también ahora mismo pues está ocurriendo Morelia, y creo que tiene una selección de 18 documentales mexicanos, nada más. Entonces, yo creo que los festivales han permitido y generado una oferta pues de calidad. ¿Están participando en el Festival de Morelia? Morelia, 18 largometrajes documentales mexicanos. ¿Con ustedes participaron 250? No, fueron 240. Bueno, se inscribieron a la convocatoria y fueron seleccionados entre cortos y largos. Fueron como 14 largometrajes, 16 largometrajes y 12 cortometrajes mexicanos. 28 trabajos. Y bueno, sí, los festivales, poco a poco las plataformas digitales, pero también hay que celebrar que haya espacios en la televisión pública. Todavía pocos, pero debería de haber más, ¿no? Debería haber más. Es a lo que voy, o sea, por eso hace rato preguntaba que en qué situación se encontraba la industria del cine documental, ¿no? Porque qué tanto se está produciendo
y qué tanto se le está dando la difusión. Bueno, es que mira, Acercándolo a que la gente llegue. Bueno, ahí Luis creo que puedes... Sí, bueno, ustedes pueden... es difícil, ¿no? Porque justo también, ¿no? De pronto son tan particulares los puntos de vista en torno a un tema que se vuelve de pronto difícil vender ese particular punto de vista, ¿no? Cuando justo lo que buscan los medios es objetivar más las cosas. Entonces, uno agradece que haya espacios como DocsMX, como los espacios televisivos que se generan para poder transmitir tu trabajo. Porque ahí es realmente cuando terminas, ¿no? el ciclo de exponer tu trabajo con el espectador, ¿no? Finalmente para eso uno hace una película, para mostrar una historia, para contar una historia. Entonces, ahora también existen nuevos mecanismos que son las plataformas digitales, ¿no? De pronto ya uno genera su película exclusivamente para que se transmita por internet, ¿no? Porque en esos espacios de pronto encuentras mayor cantidad de espectadores, se ve más gente. Aunque pierde, por un lado, esta parte como romántica, ¿no? De proyectar tu película en el cine. Se pueden, algunos documentales de internet se pueden también ya ver en las pantallas. En la pantalla grande, ¿no? Pero hay una ecuación como muy complicada y desafortunadamente en nuestro país más. O sea, tú encuentras una buena historia, desarrollas un buen proyecto, haces una buena carpeta, consigues fondos públicos o privados para hacerlo. Consigues 3, 4, 5 millones de pesos para hacer tu película, tu documental, terminas la película, consigues de Ficine 2 millones más para la distribución, por fin logras llegar y hacer una campaña y salir a las salas comerciales y en un fin de semana te masacran. No pasan. Entonces, y te dan el horario de las 10 de la mañana. 10 de la mañana, o sea, ni siquiera te permite, ni siquiera ellos... Bueno, están en su derecho de hacerlo. Yo siempre he dicho que los dueños de las salas comerciales pueden hacer lo que... Es un negocio. Es un negocio. Pero creo que hay una... Hay un descuido por parte del Estado. Hay una mala apuesta. Sí. Yo creo que si los programadores y las salas comerciales, con sus 5.800 salas que tienen, le dieran más, que generaran un mayor efecto de oferta-demanda, el público respondería. El problema es que ellos mismos lo sabotean. Porque digo, a diferencia de lo que ocurre en Argentina o lo que ocurre en Brasil, ¿no? O lo que ocurre en Francia, por ejemplo, o sea, aquí el Estado está totalmente al margen, le da lo mismo si nosotros hacemos películas y pasan o no pasan, o sea, no hay una cuota como se pueden fijar en otros países en donde se establece una cuota de pantalla diciendo, a ver, sabes que tú, sala comercial A o B, te vamos a, o sea, te exigimos, pues, ¿no? Como parte de una retribución y como parte, digamos, de una necesidad de crear un círculo virtuoso en términos de la producción cinematográfica. Crear industria del cine documental, ¿no? Y del cine nacional, ¿eh? Del cine nacional. Ahí sí, yo ya... También me parece importante apuntar que justo después de estar visitando festivales de cine documental, no es que a la gente no le guste el cine documental, lo que pasa es que no hay forma de encontrarlo, no hay forma de conocerlo ni de tener acceso a él. Pero en verdad es sorprendente descubrir que en cada proyección hay gente que apenas se empieza a acercar al cine documental y lo sorprende y lo atrapa y después empieza a buscar más. Entonces no es que el público no busque cine documental, es simplemente que muchas veces no lo conoce o no tiene acceso a él. Yo estoy seguro que si se programaran a la par documentales que cine de ficción, la gente iría a verlos, ¿no? Y porque hay casos de películas que han sido exitosas en salas de cine comercial y siendo documentales, ¿no? Y la gente va y los ve y los busca. Era mi inquietud de hacer este programa precisamente porque a mí mismo me pasaba, ¿no? Yo decía, bueno, es un tema como que no se habla mucho del cine documental. Es un tema que no se encuentra mucho cine documental. ¿Por qué no? Yo creo que porque no se le ha permitido al espectador decidir si le gusta el documental o no. Ese es un problema. Nosotros tenemos espectadores que salen a la sala de DocsMX y me dicen, oigan, ustedes se han equivocado, esto no es un documental, es una película. Ajá, exacto. Claro, porque no... ¿O qué es esto? ¿Esto es un documental o es una película? Pues es una película. Documental, pero una película. Sí, por eso es cine documental. No, y tiene razón, es una buena Entonces, pregunta, porque yo creo que todo el tiempo te enfrentas a eso, o sea, a lo mejor entre nuestro mundo, pues, o sea, hablamos como del documental cinematográfico como que es un género ya asumido, pero
pero es cierto, ¿no? O sea, a mí me pasó las primeras proyecciones, digamos, transmisiones en esta barra de documentales que tiene casi 6 años en Canal 22, y la gente decía, oye, pero eso no es un documental, lo que dice Pau, ¿no? Pero es que esto es como una película, ¿no? Entonces, es cierto, o sea, digamos que la formación de públicos todavía es un trabajo importante, pero sí hay que decir que hay muchas iniciativas, incluso en comunidades, en algunos otros estados, donde son pequeñas iniciativas, o sea, festivales como 2MX o Ambulante o Morelia, Guadalajara, etcétera, pues sí son grandes festivales, pero también hay iniciativas de mucha gente que hace cine comunitario, y es valiosísimo lo que hacen, porque a mí me ha tocado estar en un lugar en donde en su vida habían visto un documental. Y eso son esfuerzos que se están haciendo, y que es gente que pues no sé de verdad ni cómo le hacen, pero ahí están proyectando, ¿no? ¿Se vive del cine documental? Algunos sí, pero dices económicamente Sí, o anímicamente. Económicamente, pues primero económicamente, luego anímicamente. Bueno, sí. ¿Se vive del cine documental? De muchas maneras, ¿no? Haciendo, o sea, no es de que... Dice, de muchas maneras, haciéndola en las tardes del Uber, en las mañanas... No, pero no, eso sí no. Eso sí o no. sea, digo, damos clases, claro. Tenemos muchos proyectos, pero digo, yo no vivo de vender seguros, o sea, sí vivo de mi pasión por el cine documental, aun cuando hoy digo, pues también me interesa ver lo que puede darse en internet, pero sigue siendo el documental, ¿no? Como una manera de reconocernos, de entendernos, de producir, sí, ¿no? No es de que hagas películas y de eso vivas. Algunas personas y algunos colegas pero es sí. muy contado, ¿no? Pero no, yo creo que todos vivimos dando clases, asesorando, en otros proyectos. O sea, el documental yo creo que es una industria cultural muy vasta, ¿no? Que no es solamente que te digas, ay, voy a hacer una película y de esto voy a vivir siempre, ¿no? En mi caso, yo creo que es como un abanico de posibilidades que te abre el mundo del cine documental, ¿no? Bueno, no sé, Luis, tú tienes un Uber. Exacto, Luis. ¿Tú tienes el Uber? O sea... Me gustaría tener un Uber. Un Uber con pantalla. Hay que encontrar la forma. A lo mejor antes era más conductor de difícil. Quizá ahora se ha ido haciendo fácil. A mí me queda claro que sin duda alguna, si no existieran los festivales, probablemente yo estaría haciendo otra cosa, ¿no? Si no existiera Docs MX, antes Docs DF, probablemente yo no me hubiera interesado en dedicarme a hacer cine documental. Ya en el camino uno va aprendiendo a vivir de esto, ¿no? A hacerlo redituable. Pues como todos, ¿no? O sea, puedes ser carpintero, pero si no haces redituable tu trabajo, pues no vives de él. Y yo creo que el documental es igual, ¿no? Vas encontrando los mecanismos, dar clases, dar talleres, cerrar proyectos, encontrar fondos. También el proceso de investigación de hacer una película, pues también te va arrojando otros contenidos que después también puedes hacer vendibles en otros espacios. No sé, vas encontrando la manera. Vas viendo la manera. Pero sí se puede. Recuerden que estamos en el episodio número 30 de Roswell TV hablando sobre Docs MX, cine documental. Estamos entendiendo cómo se hace, cómo se forma, cómo se distribuye, bueno, todo lo que tiene que ver con el mundo del cine documental. Nos acompañan en el estudio Luis Rincón, Pau Montagut, Inti Cordera y Jacaranda Correa. Nos están los expertos hablando de este tema. Se me hace muy interesante, se me hace como de mucho reto. ¿Tú has visto algún documental? De mucho reto. ¿Cuál es el último documental que viste? El último documental que vi fue sobre, ¿cómo se llama? Transexuales, ¿cómo se llama? Oye, hay muchos. Pero el último, de Luis Villalobos, que se llama... o a lo mejor es que fue de ¿Quebranto? ¿Puede es ser? que no recuerdo. No, fue de... Es que, ¿sabes cómo? Es de... espero no decirlo mal y no lo... de las personas que nacen siendo hombre, pero dicen que son, bueno, no dicen que... Personas que nacen en un cuerpo son equivocado. Transexuales, o un documental sobre eso, ¿no? Sexual. Algo así. El proceso de reasignación sexual. Ese fue el último que vi hace como 6 meses más o menos. O sea, ya tiene un rato. ¿Y dónde lo viste? Lo vi en la presentación, lo hicieron en un cine de Cinépolis precisamente, y me invitaron a la presentación, y ahí fue que lo fui a ver. ¿Fue el que hizo Time Out, que produjo Time Out? Time Up, exactamente. Y si no me equivoco, el director fue Luis Villalobos. Sí. Si no espero no equivocarme. ¿Luis Villalobos, el conductor de televisión? No. No. Ah, no.
Sodoma. ¿Sí? Ajá, creo que es ese. No recuerdo el nombre. Ya ves cómo nos falta difusión para Nos los falta cines difusión, documentales. exactamente. Por eso es que mi pregunta era, muchas veces yo pregunto cosas que digo, ¿dónde se puede ver? ¿O dónde se puede saber qué documentales están saliendo y cuáles ver? O sea, ¿en dónde se puede ver? Porque como comentas ahorita, de repente en internet llegas y buscas, ¿no? Pero yo creo que es más lo que se está haciendo que lo que se está difundiendo. Hay que hablar de ¿no? cosas positivas. O sea, ya hablamos de lo difícil que es entrar Claro. o el maltrato que pueden tener las cadenas comerciales. Creo que se está generando en México un sano también fenómeno de crecimiento y expansión de las salas independientes y de los cineclubs y los espacios culturales que están creando redes, ¿no? Y bueno, ahí tenemos la historia de 21 años de Cinemanía en Plaza Loreto y luego recientemente la Casa del Cine o Cine Tonalá, que son espacios que saben equilibrar un poco la oferta cinematográfica. Y cineclubs y los faros de la Secretaría de Cultura. Y nosotros, por ejemplo, DocsMX, hace 5 años, 6 años, bueno, se fue madurando poco a poco, hasta que ya tomó el nombre de Doctubre, una red de exhibición colaborativa. Nosotros ponemos un cierto número de películas para que sean exhibidas y programadas por salas que levantan la mano y dicen, pues yo aquí en Nayarit tengo un centro cultural, yo tengo un cineclub en Playa del Carmen, yo tengo otro en Tlaxcala, o la Universidad Autónoma de Baja California dice, pues yo programo en mis planteles, y hemos construido una red en la que durante el mes de octubre, en el marco del festival, se exhiben 4 largometrajes, 4 cortometrajes en promedio, en 150 espacios, con un alcance de audiencia de unos 25 a 30 mil espectadores anualmente. Está súper bien. Y que además son los espectadores los que otorgan el premio del público nacional. Y este año un chico se llevó el premio del público y estaba Pablo de la Chica, un español, se ganó ¿cómo se llama su coche? Boys. Los otros chicos. Los otros chicos. The Other Kids, se llevó el premio del público y nos mandó un mensaje desde su teléfono en Madrid. Soy feliz, no puedo creer que es el premio del público de todo el país. Entonces, bueno, si hay iniciativas y si hay proyectos y programas que hay mucho camino por recorrer, lo hay, ¿no? Pero eso es una buena oportunidad. Salir se llama el documental. Salir Se llama el documental. Sí. Pero también eso es una oportunidad donde hay mucho que hacer. O sea, lo que tú comentas, o sea, hay mucho por hacer, pero eso también se vuelve una oportunidad, en donde hay un nicho muy grande donde se puede experimentar y se puede trabajar y en el que se está creciendo. Ustedes comentan, ¿empezaron hace 11 años? 11. 27 11 de años. septiembre, 29 de septiembre. Entonces, del ustedes 2006. sabrán muy bien el camino que se ha llevado en esos 11 años hasta el día o hasta este último festival. Te lo Ustedes digo, por ejemplo, ¿cómo ha sido ese camino? Luis es miembro de la primera generación de esta la familia. cofradía. Sí, yo por eso mencionaba hace rato, ¿no? Yo empecé a hacer documental a partir de un ejercicio que hace el DocsMX, que es el reto, ¿no? De hacer un documental en 100 horas, ¿no? Y ahí fue cuando yo encontré que había espacios para desarrollar el cine documental, que era algo que yo quería hacer desde que estaba estudiando. Me interesaba hacer cine documental. Yo estudié comunicación, solo había una carrera de documental y era opcional, ¿no? Además, y creo que poco después la quitaron. Y encontré en DocsDF en ese momento un espacio para poderme desarrollar, ¿no? Entonces, y ahí empecé yo con la idea de hacer documental. Entonces yo también tengo la edad de DocsDF haciendo esto, ¿no? ¿Y cómo ha sido este proceso? O sea, no solamente hablando del festival, sino hablando de la industria de los documentales. Ustedes que lo han vivido, ¿cómo ha sido este proceso de 11 años? Hace 11 años, ¿cómo era? Y hoy, ¿cómo es? ¿Ha crecido mucho o ha estado un poco estancado? Yo creo que Ha crecido crece y muchísimo. crece y crece. Como te dije hace rato, esto no hay quien lo pare ya. Ahora, sí, o sea, desde de que el promedio de producciones de largometraje mexicano hace 10 años fueran entre 30 y 40 y ahora sean 100 o 120 largometrajes. Creo que sí, ahí el tema y la siguiente línea de acción está en
en la exhibición, ¿no? Buscarle su camino, ¿no? Y que el documental encuentre sus pantallas. Estoy ahorita haciendo como una cuenta pues muy sencilla, ¿no? Es que exhibimos este año 100 documentales. Okay. Más o menos el promedio de un precio de adquisición, digamos, internacional, ronda los $3,000 o $5,000 por 2 años de pasadas. Eso depende, ¿no? De la cadena de la televisión. Digamos, supondría una inversión de $500,000. No es poco, pero no es ni siquiera lo que puede costar, o sea, lo que cuesta la producción de un documental de mediana factura, ¿no? Y eso costaría adquirir 100 películas que podrían estar y podrían nutrir un canal de televisión por un año. Sí. Entonces, tampoco es una cuestión... Sí, el costo-beneficio. Es una cuestión, sí, pues, de actitud digo, y de actitud y alguien, digo, que de quisiera voluntades, invertir, ¿no? Y decir, a ver, vamos a hacer un canal de documentales. No, Digo, es una... No, está bien. Si alguien nos escucha y quiere Está invertir... bien. Si quieres invertir de $500,000. Es un poco lo que hablábamos antes y comentaba Jacaranda. La legislación francesa, por ejemplo, es una legislación muy inteligente. Te decías, un Cinépolis, un Cinemex son empresas privadas y se dedican a ganar dinero. Sí, bueno, sí, pero es que son... cuando se creó esta legislación, en los años 60, estaba más enfocada en las televisiones, las televisoras privadas. Dijeron, ok, ustedes son una empresa privada, pero están concesionadas haciendo uso del espectro. Sí, claro. O sea, estás utilizando el aire, que es un bien público. Por lo tanto, el Estado sí que te puede exigir, por ejemplo, allí hay un porcentaje que de las utilidades de estas empresas privadas se reinvierten en cine nacional, ¿no? En el caso de Brasil es Petrobras, la empresa paraestatal petrolera de Brasil, que asigna un porcentaje de sus beneficios a las nuevas generaciones de cineastas. Para poder hacer industria, invertirle. Y en Brasil también pasaron una ley, la ley del audiovisual, en la que las televisoras de cable tenían que destinar un porcentaje de sus utilidades de los tiempos comerciales para la producción independiente. Y eso empezó a generar fondos que permitieron acceder a recursos para producir películas independientes o documentales, y con el compromiso también de las televisoras de transmitirlos. Entonces, y eso ha funcionado, realmente la industria ha crecido. No sé si ahora con Brasil como está, sigue pero... No, y es que además tenían otro planteamiento, y es que estas empresas privadas tienen una fuerza laboral gratuita, la más grande de cada país, porque las tarifas publicitarias que cobran por vender sus espacios publicitarios, los cobran porque yo estoy viendo la televisión en casa. Entonces, cuanta más gente está viendo la televisión en casa, ellos más ingresan de alguna manera. Entonces, lo que decían los franceses es que ese trabajo tiene que estar reconocido y tiene que estar pagado. Y una manera de pagarlo, ¿cómo es? Invirtiendo en cultura nacional. Así es. Eso está... ¿Nos falta mucho para eso? No, bueno, yo creo que... O ya vamos por ese camino. ¿Vamos por ese camino? No, ¿Ya hay algo avanzado o nos falta mucho? Pues es que tienes un tratado de libre comercio que le dio en la torre a las industrias culturales. Tienes una ley de telecomunicaciones que no propicia una industria cultural importante. O sea, no es que nos falte mucho, es que estamos en un hoyo negro. O sea, es terrible decirlo, pero sí. O sea, me refiero a lo que platicaba Pau, a nivel de una legislación de cosas así. Lo relevante de este país, a diferencia de lo que ocurre en muchos otros, es que a pesar de ello se mueve, o sea, y que existen grandes festivales y que seguimos avanzando, y pues hay que patear puertas porque pues finalmente ese es el terreno, y yo creo que se hace, ¿no? Patearlas, ¿no? Pues sí, a veces sí, te tienes que ganar, o sea, hay que ganarse esos espacios, ¿no? Y sobre todo porque, bueno, pues piensas en lo importante que puede ser y todo lo que ocurre cuando una gente una persona ve un documental, es una experiencia de verdad increíble, ¿no? Y todo lo que puede mover y lo que te lleva a pensar, o sea, no sé, creo que ahí todavía falta un poco de sensibilidad de mucha gente de sentarse, ver un documental y decir, wow, todo lo que puede pasar en términos de experiencia de ver una película documental, ¿no?
Sí, por eso lo comentaba en un inicio, ¿no? O sea, un buen documental te genera emociones, te genera enojo, te genera a veces el ver una realidad y reflejarte en esa realidad que a veces te sientes ajeno, ¿no? O sea, yo siento que te mueve fibras muy profundas y ese es el chiste, ¿no? O sea, siento. Sí, pero no solo desde el enojo, ¿eh? Yo creo que también el documental puede mover No, digo sensibilidades todo. muy... No, a lo que me refiero es te mueve sensaciones de todo tipo. Desde te puede hacer reír, reflexionar, enojar, no sé, o sea, pero te mueve algo. O sea, a lo que me refiero es que te mueve algo. O sea, si algo te genera cuando ves una película documental es que sales de la proyección y hablas de la película y hablas de lo que hay detrás de la película y en cambio, digo, por lo general, no voy a decir siempre, pero sobre todo el cine comercial, vas, te pasas 2 horas así agarrándote del asiento, volando por el espacio sideral, cruzándote rayos láser por todos lados. Y ya, se acabó la experiencia, y se acabó la película, y no, en cambio el documental sí te mueve a hablar de lo que pasa, sí te mueve a buscar, informarte qué sucede, y incluso hasta, bueno, no tenemos tanto esa cultura, pero yo me recuerdo haber estado en festivales en otros países, donde la gente se te acerca y dice, ¿dónde dono dinero? Yo quiero apoyar la causa de los soneros del Texechoacán, ¿dónde pongo dinero? Bueno, eso sí. Entonces, sí, hay culturas como que más dadas a ese tipo de bueno, así son, ¿no? Pero, ¿qué es como alguna anécdota que te haya pasado, Luis? Pues, Yo creo que ha de haber varias. sí, varias. Varias. Pues, no sé, digo, lo más reciente el documental que estoy terminando ahorita fueron muchas las anécdotas que fueron sucediendo. No sé, la última de ellas fue un asalto muy fuerte que tuvimos en el pueblo, en Nicaragua, donde estábamos filmando. Nos asaltaron unos chicos y se tornó un poquito violenta la situación. Es lo más presente, digo, es una anécdota fea, pero es la más presente que tengo porque fue mi último día de rodaje de la película que estoy terminando ahorita. Pero bueno, que tiene que ver con la forma en la que uno se va involucrando con el tema, ¿no? Donde de pronto ya pierdes la noción del espacio a donde te estás involucrando, donde te estás metiendo y de pronto puedes cegarte tanto que te expones a situaciones así, ¿no? Pero bueno, depende también de tu nivel de involucramiento que vas teniendo con la historia que estás abordando, ¿no? No sé, se me viene esa ahorita que es la más reciente que sucedió. ¿Ustedes tienen alguna anécdota que quisieran compartir? Yo más que anécdota es quizá un momento que nunca voy a olvidar, ¿no? O sea, tal vez con mi ópera prima, la primera exhibición antes de ir al Festival de Cine en Guadalajara, hicimos una proyección y de pronto ver que tuviste la capacidad como directora, como realizadora de mover emociones o de ver a gente llorando, de aplaudir o la efusividad, yo creo que eso es algo para mí demasiado fuerte y pues de una cosa que sí me generó muchas preguntas, ¿no? Y también como ir guiando una postura ética en todo esto que hago, o sea, porque ante todo, más allá de decir que es una cuestión muy subjetiva, para mí siempre hay una ética, ¿no? Que rige mi trabajo. Yo creo que es un momento, ¿no? Y a partir de ahí como que pues sí, me hice muchas preguntas, ¿no? Después de ver la cantidad de emociones y todo lo que puedes provocar con una película, es una cosa muy poderosa. Claro. ¿Ustedes tienen alguna? Uy, es en serio. Por eso, bueno, deben de tener muchas, pero... Anécdotas de todo tipo, ¿no? Recuerdo una proyección del festival hace ya algunos años. Fue una proyección muy especial. Inauguramos el festival con una película de Kevin MacDonald, producida por Ridley Scott para YouTube, Life in a Day, y la reprogramamos a los pocos días después en Ciudad Universitaria, en las islas de la UNAM. Y bueno, pues tuvimos mala suerte, se montó la tormenta y cayó un aguacero impresionante. Entonces, bueno, nosotros nos relajamos, ¿qué vamos a hacer? No pasa nada, vamos a desmontar la pantalla. O sea, porque hay gente del festival allá.
y llegamos y habían 500, 600 personas que llevaban 1 hora bajo el agua esperando que pasáramos la película. Entonces dijimos, no podemos cancelar esta proyección, nunca. Entonces, pues nada, le dimos play y estuvieron 2 horas más bajo la lluvia viendo la película. Y es una anécdota que le tengo mucho cariño. Y aparte es una demostración del interés que tiene la gente por el cine documental. Sí, claro, claro. O sea... Y interés de vivir esas experiencias cinematográficas, porque esa película estaba disponible en YouTube. Pero la gente prefirió... Es la esencia, de hecho, La propietaria de la película era YouTube, pero la gente prefirió verlo en una pantalla grande. Entonces eso también me gustó mucho. ¿Te acuerdas de alguna? Híjoles, es que yo creo que también esas proyecciones al aire libre son emocionantes por ver a tanta gente reunida en torno a la experiencia del cine, ¿no? Y más en el espacio público, con lo cual nosotros hemos trabajado y insistido mucho, porque pues la única manera que la que nosotros podíamos hacer accesible el cine documental a la gente de nuestra ciudad era pues llevarlo a las calles, ¿no? Y sí, hace, no sé, fue la inauguración de la 10ª edición en 2015. Decidimos pasar una película del presidente de Uruguay, Pepe Mujica, y se convocaron más de casi 2,000 personas a oír hablar a Pepe. Entonces fue como un acto, casi religioso, ¿no? Escuchar a este hombre hablarnos de su vida, ¿no? Y fue muy emocionante, ¿no? Y luego escuchar lo que comentaba la gente, y alguien lloró, y otra persona confesó que hacía 20 años no veía una película, y entonces pues como que, sí, eso, la experiencia de ver y hacer documentales creo que es maravilloso. Sí, es muy apasionante. Se nos está terminando el tiempo, nos quedan solamente 10 minutos. Estaba yo leyendo algo del artículo 19, ¿no? que supuestamente, de hecho lo quiero leer, dice, las exhibidores reservarán el 10% del tiempo total de exhibición. A ver, ¿ahí me escucho? Ok. Bueno, los exhibidores reservarán el 10% del tiempo total de exhibición para la proyección de películas nacionales en sus respectivas salas cinematográficas. ¿Pasa eso? O ya es una ley, o ya es ¿Y algo... eso de cuándo fue? O sea, o ya es algo... Esto lo encontramos desde todas las películas nacionales se estrenarán en salas en un periodo no inferior a una semana dentro de los 6 meses siguientes. ¿No es el de forma? Yo creo que es el de La verdad forma, no sé. ¿no? Porque no se ocupa, ¿no? Pues no sé, O sea, que yo sepa, ¿no? pero a lo que voy es, o sea, hay algo que por lo menos defiende un poco en el que se puede exhibir o haya algún derecho de por ley que se pueda dar un tiempo, aunque sea mínimo, para poder exhibir algo. Creo que es algo así sí está establecido, pero no se respeta. Sí. Ese es Y es que además no importa qué porcentaje sea. O sea, una sala de exhibición tiene tantas horas de pantalla al año. Tiene los horarios estelares, tiene horarios buenos, horarios más o menos buenos y horarios muy malos. ¿Qué hace? Ese 10% se coloca en los horarios malos. ¿Cuál es el problema? Que para superar esa semana de exhibición, las salas pues dicen, si llegas a tanta taquilla, pues la ponemos otra semana más. Pero claro, si yo mi película o la película de Luis la pones a las 10 de la mañana, a las 10 de la mañana, a las 12 de la noche, ¿no? Pues claro, obviamente no va a llegar a la sí, claro. Si me la pusieras un viernes y un sábado por la noche, pues seguramente sí. Es que, claro, es que es muy maquiavélico. Dice, no, es un 10%. No, pero ¿qué 10% me estás diciendo? Porque a lo mejor ni me conviene. Pero eso también yo creo que es un poco de responsabilidad hacia estas grandes empresas como Cinépolis, como de ayudar al cine, ¿no? De hacer industria, ¿no? Pues no, ellos es su negocio, ¿no? Deberían, Sí. Es un negocio, pero creo que su negocio Yo creo que también tiene que ver con el hacer crecer la La industria. responsabilidad ¿no? del Estado, pues, ¿no? No de de los privados. de los legisladores que tengan, digamos, primero el conocimiento sobre el entorno de lo que están legislando. Claro. Y yo creo que lo que tenemos que caminar es hacia una reforma o una ley del audiovisual que entienda el fenómeno. Ya no es una ley de cine. Yo creo que
El tema es entender ya el fenómeno de lo visual, audiovisual, como algo que rebasa solamente a la pantalla de una sala de cine, sino que incluya a cómo se va a conformar una política pública, que incluya a los medios y plataformas digitales, al uso de las señales terrestres. Y eso también pues para contribuir a que se ordene la forma de asignar y repartir los recursos del país. Sí, regular más, porque tener un medio de comunicación y una sala de cine es un medio de comunicación. Claro. Y muy importante, un medio de comunicación masivo. Claro. Yo creo que es una responsabilidad muy grande a nivel social, a nivel político, incluso, o sea, sobre todo las televisiones, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tienen mucho poder las televisiones privadas. Y es una responsabilidad social muy grande que yo creo que debería estar más regulada. Sí, a mí también me parece importante señalar que finalmente gran parte del cine que se produce en México se hace con fondos, con dinero del Estado, ¿no? Entonces, finalmente esas películas le pertenecen a la ciudadanía, ¿no? O sea, la gente tendría derecho a tener acceso, pero finalmente no lo hay. Se producen tantas películas desde con dinero que viene de los impuestos de los ciudadanos, pero después ellos no tienen acceso a esas películas. Tendrían que verlas, ¿no? Claro. Finalmente esas películas es de la gente, es de la sociedad. Claro. Y ahí hay algo que no deja que finalmente estas películas que se hacen con recursos de los ciudadanos no lleguen a ellos, ¿no? Creo que tendría que haber algo para que eso sucediera. Pues bueno, solamente nos quedan 5 minutos. Me gustaría que cada uno de ustedes nos dieran su conclusión, lo que quieran decir. Empezamos por los Vamos caballos. a empezar con las damas. Primero las damas. Por allá, ahora por aquí. Empezamos con las damas. Bueno, pues yo más que una conclusión abriría una pequeña puerta y aprovechando el espacio, un pequeño comercial o una invitación. Ahora cuando me presentabas y que decías que estoy dirigiendo un laboratorio de experimentación audiovisual en Canal 22, es digamos que la primera plataforma, el primer laboratorio en México encabezado por una televisora pública cultural como Canal 22, que ha decidido finalmente entrar a algo que pues durante mucho tiempo festivales como DocsMX, por ejemplo, o Ambulante habían insistido que es una manera distinta de hacer documentales a partir de las nuevas herramientas tecnológicas, ¿no? Y a partir de las plataformas digitales y toda la posibilidad que te da la web para construir documentales transmedia, documentales colaborativos, ¿no? Documentales interactivos. Entonces, pues yo los invitaría a que se echaran un vistazo. Creo que es algo en el que vamos a confluir muchas instituciones, amigos, aliados como el propio DocsMX, el Festival de Cine en Guadalajara, varias universidades, para sumar a esta iniciativa inédita y que pues creo que por primera vez una televisora pública decide entrarle, y yo creo que pues es algo que invitaría a que después le echaran un vistazo ya a Lab 22 ¿dónde lo pueden? En www.lab22.canal22.org.mx. Estamos ahorita haciendo ajustes a la plataforma, saldremos en breve, pero pues es un proyecto que va a ir creciendo y escalándose a lo largo de todo el año que entra. Entonces ahorita estamos ahí como iniciando, ¿no? Está muy interesante. Véanlo, por favor, búsquenlo. Gracias. Inti. Pues nada, acérquense al documental, no muerde. Hay mucho detrás, ya sea nocivo para la salud. Ya sea simplemente para, busquen, si ven de pronto por ahí en alguna pantalla, en alguna sala, vean el documental, búsquenlo en las redes, ¿no? Otro comercial, busquen en nuestra página web. Ahora concluimos este concurso de creación digital, un concurso nacional. Esos 32 cortometrajes que se produjeron durante 100 horas del 1 al 4 de octubre se colocaron en una plataforma que hoy, haciendo un conteo ahí previo, han tenido más de 55,000 vistas. Wow. Y 29,000 votos que se hicieron, y realmente, yo estoy gratamente sorprendido de la calidad de la producción de todos estos chicos que hicieron sus cortos y los compartieron, y ahí estarán disponibles en www.docsmx.org en una pestañita que dice Reto de Octubre. Perfecto, pues ya lo saben, nos están diciendo mucho dónde ver
Entonces ya no va a haber queja, o ya no va a haber dónde no lo puedo ver. Pau. Pues lo mismo, o sea, hacer una invitación sobre todo, nosotros no decimos acércate al documental que te va a encantar el documental va a ser lo que más te gusta en la vida, no, o sea, hay gustos para todo, ¿no? Lo que pasa es sí, acércate al documental y decide si te gusta o no te gusta, ¿no? Pero conócelo. Pero conócelo, claro. Nosotros pues llevábamos entre todos, y mucha gente involucrada en México, luchando contra ese estereotipo, ¿no? Que hay sobre el documental: largo, banal, aburrido, irrelevante normalmente, con un exceso de información. No, el documental es otra cosa, es totalmente diferente. Entonces yo creo que es una invitación a la curiosidad, ¿no? El dejarse sorprender. Claro. El documental es el género cinematográfico más antiguo del mundo, ¿no? Entonces, pues es la invitación a que se den un paseo por todas estas ventanas que estamos hablando y conozcan el documental. Perfecto. Luis. Pues nada, lo mismo, ¿no? Quitarse los prejuicios en torno al cine documental y empezar a tratar de aproximarse a él, ¿no? Creo que de pronto la gente tiene la noción de que el cine documental es aburrido porque se asocia a lo educativo y al tipo de documentales que veíamos a lo mejor cuando estábamos en la primaria. Bueno, eso ha cambiado mucho, ¿no? Y hay una apertura muy grande y yo creo que, si la gente se acerca al documental se pueden sorprender, ¿no? Y se pueden enamorar de un género que además es amplísimo, ¿no? Y que te lleva a descubrir y experimentar cosas totalmente diferentes en una sala de cine, ¿no? A las acostumbradas con el cine de ficción. Es abrir la mente y estar dispuesto a cosas nuevas y diferentes, ¿no? Muchas gracias por habernos acompañado a esta edición de Rosref TV. El tema, pues bueno, fue todo el mundo de lo que tiene que ver con los documentales. Dentro de 8 días no vamos a pasar el programa el día martes, lo vamos a pasar el día miércoles, porque lo vamos a transmitir desde el Ojo de Iberoamérica en Buenos Aires, desde el festival. Síganos, les vamos a estar llevando todo lo que pasa en el festival. Muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir de lo que ustedes aman y les gusta. Y nos vemos el próximo miércoles. Esto fue Rosref TV.